Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Y gracias a Dios que podemos seguir con estos estudios que estamos haciendo sobre el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. En la edición anterior habíamos quedado hablando entrando en el capítulo 6 de Génesis, donde decíamos que Dios tiene que de alguna manera a través de un siervo, que es Noé, volver a empezar todo cuando el de esos 3 hijos, de Sem, Cam y Jafet, venimos nosotros, ¿no? Porque ese diluvio que hubo, que anegó toda la tierra, dice, fue por justicia. Pero antes de empezar con eso, vamos a compartir una parte que Dios nos está enseñando siempre, a través de su palabra, ¿no? En la Biblia, en esta santa palabra que es la de Él, ¿no? Cuando Él dice que Matusalén, cuando Él muere, Matusalén nació a 979 años, es el abuelo de Noé, dice que Noé vino a traer una restauración. ¿Por qué? Porque en el mundo había mucha maldad. El hombre dijo, Señor Jesucristo, que los tiempos cuando Él venga va a ser como en los tiempos de Noé, que la gente se da casamiento, uno iba para acá, otro iba para allá, cada uno hacía lo que quería, la soberbia del hombre cada vez más arriba, se burlaban de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Noé se acercó a Dios, en todo ese peregrinar de él, los hombres, en vez de seguir el buen ejemplo, se burlaban de todos ellos. Nosotros lo que vimos anteriormente fue que no caminó con Dios y fue traspuesto al cielo, porque él obviamente le habrá pedido eso a Dios. Y todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios nos lo da, siempre y cuando sea en la voluntad de Dios. Porque hay cosas que nosotros hoy a lo mejor las pedimos, pero no son para el bien nuestro. Entonces, Dios no es que no te la quiera dar, sino que Dios te deja un tiempo más, que le sigas pidiendo el buen entendimiento de por qué no te da esas cosas, para que cuando lo vuelvas a pedir, Él te lo pueda dar. Ningún padre, si su hijo le pide algo, se lo va a negar. Imagínese usted, nuestro Dios Padre que está allá arriba, cuando Él nos catimó en ningún momento de dar a su Hijo para salvación de los hombres, ¿cómo no nos va a dar lo que le pidamos? Había una reflexión muy importante que habíamos hecho el otro día con unos hermanos que hablábamos, que dice en Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y preguntaban los hermanos, ¿por qué? Por eso mismo, porque el hombre desde un principio, por tener ese libre albedrío, se despegó de Dios, quiso hacer su propia vida, quiere actualmente hacer su propia vida y no someterse a las cosas de Dios. Muchos preguntan que por qué la Biblia tiene tantas historias, tantas cosas, porque en todos esos misterios que están escritos acá, Dios nos da el buen entendimiento de cuáles son los proyectos y las cosas que Dios quiere para con su pueblo, su nación. Si se lo llama un pueblo santo, imagínense ustedes, hermanos, que qué es lo que es ser un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo aparte, no un pueblo que comparte con el mundo la cierta actitud de cosas. Dios quiere un pueblo santo. Porque Él es santo y lo llamó a ser así. Desde el principio del mundo el hombre fue perfecto juntamente con esa mujer. Pero por ese libre albedrío ellos perdieron algo muy importante, cual hoy la podemos rescatar si nosotros le buscamos y creemos y la aceptamos como Salvador personal en nuestras vidas. Cuando Él pasa a vivir con nosotros empezamos a ver, a entender los propósitos de Dios a través de su palabra, cuál Él nos da. Fíjese que el Señor Jesucristo, cuando Él anduvo, empezó a enseñar de la palabra, se conmovió, dice, de las multitudes, diciendo que parecían ovejas que no tienen pastor. Entonces Dios en su palabra nos enseña que lo que va más allá de todo es el amor. Si yo no amo a los demás, ¿cómo lo voy a poder amar a Dios? ¿O cómo voy a poder entender lo que la palabra de Dios me enseña? Ayer en la radio hablábamos de que vino un discípulo al Señor y le dijo, Señor, deja que entierre primero a los muertos, a mi muerto, o sea, a mi papá que había muerto, y después te sigo. Y el Señor le dijo, no ese, deja que los muertos entierren a los muertos.
es un misterio, ¿no? Para algunos decir, pero ¿cómo? ¿Qué Dios es tan así que no va a dejar que entierre a su familia? Eso lo dice el mundo, para burlarse de las cosas de Dios, porque el mundo siempre nos va a decir lo contrario que dice la palabra de Dios. Y va a tener una parte cierta, verídica, porque el enemigo de Dios trabaja de esa manera, usa partes ciertas, verídicas de las personas para ponernos en contra de Dios. Nos dice que el alcohol y la bebida, nos dice que esa joda que nosotros decimos que hacemos es mucho mejor que estar en una casa de Dios o estar en una iglesia o compartir con los hermanos alabanzas y palabra de Dios o ir a una casa bendecido, victorioso de que Dios está con nosotros. Es preferible a mejor eso, es preferible a mejor un horóscopo antes que la palabra de Dios, es preferible una tirada de carta antes que la palabra de Dios, es preferible buscar en un agorero antes que la palabra de Dios, cuando Dios tiene todo escrito y todo anunciado acá. Pero eso lo hace el enemigo porque Él quiere que el mundo se pierda. Él no quiere al hombre, Él no quiere a la mujer, Él no quiere a este mundo. Él lo quiere destruir y presentarle el día de mañana que tenga que estar delante de Dios nuevamente, ante ese juicio de Dios. Le va a decir, mira todos los que te saqué. Eso es lo que quiere hacer Él. Pero le ruego a la iglesia, le ruego a todos los hermanos y todos aquellos que creemos en Dios, que oremos, hagamos fervientes oraciones, que nos unamos en oración, en ayuno, en campañas evangelísticas, en llevar las buenas nuevas de salvación, que son estas, anunciarle a todos que hay alguien que les pueda ayudar, alguien que les ama, alguien que les pueda hacer entender y comprender cuál es el verdadero camino de la vida. No la que el mundo nos pinta, ni los amigos, ni los extranjeros, sino lo que Dios nos quiere dar. En este pasado de la vida, como habíamos preparado una hojita que lo leíamos, que es un peregrinar de la vida, Dios nos enseña y nos da el lugar de qué elegimos, el bien o el mal. ¿Le elegimos a Dios o no le elegimos? Pero en esa elección está nuestro propio albedrío, está nuestra propia vida. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a ese discípulo, deja que los muertos entierren a los muertos, le estaba diciendo la muerte espiritual. Y muchos van a decir, pero Señor, yo sirvo a Dios, mi familia que anterior a mí no me la sirvió a Dios. ¿Cómo es eso? Fíjese que la recompensa de Dios es tan grande, los misterios de Dios son tan grandes y genuinos, que a los hombres Dios le tiene todo preparado. David era un siervo de Dios, hermoso siervo de Dios, y a pesar que pecó, que mató, que hizo muchas cosas, sin embargo Dios dice en la Biblia, nos enseña en su palabra, que no había corazón como ese siervo David. Y a su hijo, Salomón, que hizo todo lo contrario prácticamente que su padre, porque con los impuestos él hizo todas esas riquezas, porque amedrentaba al pueblo. Cuidado con todo eso que nosotros a veces tenemos que tocar. Amedrentaba al pueblo, ¿por qué? Porque los hijos pareciera que tienen que ser peores que los padres. No, cuando Dios nos enseña que el siervo no puede ser mayor que su maestro, ¿por qué? Porque la experiencia y la relación con Dios nos enseña que todo tiene un tiempo y que todo tiene una razón en la vida. Salomón hizo muchas cosas desagradables, Salomón tuvo muchas mujeres, Salomón escribió el proverbio, sí, pero él mismo terminó diciendo vanidad de vanidades. Él mismo fue diciendo que esto no tiene sentido con aquello otro. ¿Por qué? Porque aún él mismo perdió el sentido común de la vida, porque perdió la relación con nuestro Dios. Y Dios, sin embargo, le dijo que su reino no sería dividido hasta que él partiera, porque por amor a su padre, David. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hermanos, si ustedes permanecen fieles, firmes, seguros con Dios, Dios les va a recompensar. ¿De qué manera? En el día que todos nos presentemos delante de Dios, va a decir, hermano, usted estuvo siempre fiel y firme. Acá está su familia también con usted. Ellos van a ser justificados por la obra que usted haga, así como lo hizo David con ese hombre. Cuenta la Biblia también que había un rey que se llamaba Ezequiel. Este rey tuvo una enfermedad, cometió errores, porque vino a los extranjeros y le mostró todo lo que tenía para que los extranjeros, viendo eso, cargaran doble armamento y vinieran a conquistarlo. Cuando nosotros a veces nos abrimos al mundo en contar, transmitirle cosas que el mundo no está preparado, y ellas usan esas armas para atacarnos después. ¿Cómo nos atacan? A través de los hijos, a través de la esposa, a través de esposos que el mundo busca sacar, porque acerca a esas mujeres a los esposos para quererles robar la casa, o acerca a hombres que dicen ser amigos y van a robar a la mujer,
o acerca malos novios a los hijos, ¿para qué? Para sacarlos de la casa, o acerca malos amigos para desubicarlos de las cosas de Dios. Pero en todo eso está Dios cuando hay uno que está firme delante de Dios. Y Dios bendice y guarda todo. Yo siempre tengo que darle gracias a Dios, porque cuando comencé mi peregrinar en las cosas de Dios de muy chiquito, fueron mis abuelos los que me encaminaron. Mis abuelos ya partieron con el Señor. Pero a través de eso yo sé y estoy seguro que está mi mamá, mi hermana, mi hermano en esto de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración. Dios está atento a la labor de sus hijos. Dios está atento a todas las cosas. Y nos toca pasar algo hoy, ¿por qué? Es porque Dios nos quiere limpiar y hacernos ver que sin Él nada podemos hacer, que sin Él nada podemos encaminarnos en la vida. Por eso Dios nos llama a limpieza, nos llama pueblo escogido, pueblo santo, que Él nos hizo y nos formó delante. Tengan en cuenta todas estas cosas y acuérdese que Dios le va a recompensar en gran manera toda la labor que usted haga por fe acá en la tierra, la vamos a recibir allá con Él. Ahora vamos a seguir con el libro de Génesis capítulo 6. Esto es una introducción para que por ahí podáis ir entendiendo la labor de Dios, porque ahora vamos a enfrentar una parte donde el enemigo toma mucha posesión en la tierra con estos gigantes, que eran monstruos prácticamente en aquellos tiempos, porque el enemigo quería romper la genética de Dios. Pero antes de esto vamos a orar por necesidades también, y vamos a orar para que Dios nos dé luz y entendimiento en todas sus cosas. Padre Santo, Dios bendito, Señor, nos inclinamos nuevamente ante usted, mi Señor, para darle las gracias por todo lo que nos da. Gracias por este día más de vida, gracias, Señor, por los alimentos, gracias por todo lo que nos provee, gracias, Señor, por podernos reunir nuevamente, Señor amado, con esto de tu palabra, Señor amado, poder escudriñarla, entenderla, Señor amado, y saber cuán grande es su amor para con nosotros, Señor. Enséñenos, Señor amado, a andar en su palabra, que es su doctrina santa, Padre, y pura, Padre. Enséñanos a poder comprender, Señor amado, de la labor que usted tiene para con nosotros, Señor. Bendiga nuestras vidas, que nosotros podamos ser bendiciones para otros, Señor amado, como así su palabra lo dice, Padre, y que todos aquellos que se acercan, Padre amado, a nosotros, Padre, puedan ver, Señor amado, que usted habita en medio de nosotros, y que ellos también puedan comer de ese mismo maná que usted nos da, Señor, y así ellos también poderlo compartir con otros, Señor. Así sea su obra siempre, Padre amado. Bendito cada lugar que le buscan en espíritu y verdad. Bendito cada lugar que le adoran en espíritu y verdad. Bendito cada lugar que le entienden y lo ponen a usted primero antes que todas las cosas, Señor. Así ahora le ponemos a usted delante, Señor amado, borre todo hombre, y sea siempre en su hablar y en su callar usted mismo, Señor. Así está en mi vida, en todo cuanto haga, Señor amado, vaya usted delante, Señor. Todo se lo entrego y lo dejo en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente y vamos a empezar nuevamente con el capítulo 6 de Génesis. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas, como lo habíamos leído en el capítulo 5, incluso le habíamos dicho que Matusalén vivió 979 años. Vino Noé, que Noé quiere decir hijo de consolación. ¿Por qué? Porque incluso ellos que vivieron tantos años estaban como cansados de ver tanta maldad, injusticia, incomprensiones, de la burla de la vida, de no nadie querer actuar de una manera digna y correcta, como Dios nos llamó a todos sus hijos. Por eso Dios, viendo todo eso desde allá del cielo, decidió en su conversión desde el primero, desde Génesis, ¿no? De Génesis 3:15, ya ahí decidió Él mandar a su Hijo para salvar a todos los hombres, porque no se encuentra ni un hombre justo, ni uno, que pueda decir yo voy a morir en la cruz por otro. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos fuimos hallados en falta. ¿Por qué? Porque venimos de la simiente de la maldad. Entonces el problema del hombre está dentro del hombre, no lo de afuera, o no mi esposa, no mis hijos, no mi vecino, no mi patrón, o no mi empresa, o no mi negocio, sino es a mí, primero yo, adentro de mí. Y Dios dice que esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él nos dio a todos los hombres el mayor de todos los privilegios de recibir el Espíritu Santo, a través de confesarlo como Salvador personal,
aceptarlo en nuestras vidas, y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender su palabra, porque es el mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia, es el mismo que hoy nos da el entendimiento de a poquito, en razones, en partes, para ir comprendiendo quién es nuestro verdadero Dios. En el principio del capítulo 6 de Génesis dice que nacieron hijas e hijos, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas de entre todas. Los hijos de Dios que habla acá son los ángeles caídos. Los ángeles caídos que estaban merodeando sobre la tierra, dando vuelta, como lo cuenta el libro Job, como lo cuenta en esa carta en el 2 de Reyes 22:20, cuando Dios dice que espíritus se paran delante de Dios y ellos inducen a la gente a hacer cosas que no tienen que hacer. Esos malos espíritus se llaman demonios, que inducen al hombre que toma a seguir tomando, al que fuma a seguir destruyéndose, al que anda en malas acciones, adulterio, fornicación. Dice la Biblia, lo hacen ¿quién? Los demonios, que actúan en las personas para encaminarlas al mal y no al bien. Pero gracias a Dios que Dios levanta hombres y mujeres para que oremos, intercedamos, para que les llevemos el mensaje de salvación a través de distintas cosas, maneras, la radio o este propósito de los videos, para que podamos entender y comprender quién es nuestro Dios, por cuál fue su labor, qué es lo que está haciendo y por qué el mundo está viviendo así, porque nos estamos acercando a los últimos tiempos. Y como Él lo dijo, lo vamos a ver ahora. Fijad, dice, como en los tiempos de Noé se daban a casamiento, a fiesta, a desobediencia, a su propia autonomía, a buscar sus propios bienes, sin tener en cuenta la otra persona, sin tener en cuenta el amor para los demás, sin tener en cuenta que lo que Dios me dio hoy es para compartirlo, no para atesorar eso de ser un avaro, sino para compartirlo como así Dios compartió ahí en la cruz uno de los mensajes más grandes que el hombre pudo haber entendido o comprendido en la tierra, que Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Qué amor, ¿no?, que Él tuvo para con nosotros, y qué amor es el que nos guía y nos ayuda, nos alienta. A todos los ministros, ¿quién es el que nos alienta? El Espíritu Santo, a través de su palabra y a través del amor de Dios, de comprender que Él está en medio de nosotros, y que en la iglesia y los siervos y los hijos de Dios van a ser levantados porque por amor a Dios, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él, pero también dice la palabra de Dios que por fe vamos a vivir. Lo que se ve es momentáneo, pero la fe está mucho más allá. Y si Dios viene a buscarnos mañana, o esta noche, o dentro de un rato, estemos listos y firmes para irnos con Él, porque en eso, aún en los propósitos de los que se quedan, Dios sigue salvando almas. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Él da oportunidades uno a otro. Estos ángeles caídos miraron a las mujeres, codiciaron a las mujeres de los hijos, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es cuando Dios le declara al hombre que ya nunca más iba a vivir tantos años, sino que iba a achicar la edad del hombre. También se dice que en esos 120 años fue la labor de Noé. Y es así la labor de Noé, porque Noé fue llamado desde el principio, por eso fue llamado hijo de consolación, nieto de Enoc, de Matusalén, hijo de Lamé, pero siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Fueron 8 personas nada más las que se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esas 8 personas fueron las que dieron de vuelta a la generación en la que estamos hoy en día, porque la anterior desapareció toda. ¿Pero por qué? Por estos gigantes que vamos a empezar a leer ahora. En el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llevaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, tuvieron relación y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era para continuo solemne el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son las generaciones de Noé. Noé
varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró a Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. 500 años tenía Noé cuando engendró a estos jóvenes, pero dice la palabra del Señor que Noé caminó con él. Ahí tuvo su recompensa. Hermano, usted va a tener su recompensa si le sigue fiel a Dios, si es digno de la presencia de Dios, si le busca en espíritu y verdad, Dios va a estar con usted siempre. Y todo lo que usted le presente y le pida a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de misericordia, amor de amores, dice la alabanza, o esos signos que las iglesias dejamos a veces de tocar, que hablan de la grandeza, de la presentación de quién es nuestro Dios. Dios es eterno y príncipe de paz. Búsquele en espíritu y verdad, congréguese en una iglesia santa y pura que maneje la doctrina de Cristo, y ahí empieza a gozar de las cosas lindas que Dios tiene para usted, su familia y el lugar donde está viviendo. Dios le ama, recuérdelo siempre, Dios le ama, y aún aquellos que caminan con Él. Bendito sea el pueblo de Dios que le busca en espíritu y verdad. Ámenle siempre, hermano, y búsquele día a día y va a ver que Dios le va a recompensar. Así como todos los varones de la Biblia le buscaron día a día, búsquele que Dios está ahí. Y Él le va a responder, Él le va a levantar. Si está en la cama, Dios lo va a levantar. Y si está en la necesidad, Dios se lo va a suplir. Y si tiene algo que acontecer, que pasar, Dios le va a ayudar a pasarlo. Porque Él es mayor que todas las cosas. El mundo tiene fuerza, pero mayor tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el creador de este mundo. Y Él sabe que lo que estamos pasando es un peregrinar nada más en la vida. Nos vemos, si Dios nos permite, en la próxima edición, y vamos a seguir hablando de este tema de los gigantes, que es algo muy importante y grande. ¿Por qué? Por los gigantes a veces son los que se nos paran delante, pero mayor es nuestro Dios, que Él supera y da todas las cosas. Y bendito el pueblo de Dios, que es bienaventurado será, dice, porque en victoria